parte ya directamente el mensaje a quien iba, que era, el mensaje realmente era para Israel, pero realmente Amós lo que empieza a hacer es decírselo a las naciones vecinas y por último al pueblo de Israel. Amós fue el mensaje de Amós fue directo, él no tapó nada, él no adornó absolutamente nada de lo que el Señor le había dicho para decirle al pueblo. Y de esta manera lo hizo con todas las naciones, con Judá. En el último versículo de Amós 2, que fue cuando hicimos la semana pasada hasta el versículo 5 del capítulo 2. Hoy vamos a continuar en el 6, que ya es el juicio contra Israel. Pero pues para conectar un poco la idea, Judá fue juzgado por rechazar la ley de Dios. Cuando yo me inquietó mucho que ellos habían rechazado la ley, y dice el versículo 4, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré la ley de Jehová. Y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar. Le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Entonces yo decía, nosotros cuando pensamos en la ley, dice que ellos menospreciaron la ley. Y cuando nosotros pensamos en la ley, ¿qué es lo que se nos viene a la mente? Se nos viene a la mente ese momento épico de cuando el Señor le entregó a Moisés los 10 mandamientos. Solamente esa imagen de qué es la ley. O solamente decimos, bueno, la ley son los 10 mandamientos que el Señor ha ordenado. Claro que sí. Pero la Biblia dice que el pecado es la transgresión de la ley. En Primera de Juan, versículo 3 y 4, dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues el pecado es infracción del pecado. Pero ¿qué es transgresión? ¿Qué entendemos por transgresión? Según la Biblia, dice que es el quebrantamiento, la violación voluntaria, la rebelión voluntaria de nosotros de transgredir un mandato divino, el mandato de Dios. La ley fue nuestra guardiana antes de que viniera Cristo. Ahora nosotros somos justificados ante Dios por medio de la fe. Ahora, nosotros estamos justificados. Entonces, ¿nosotros necesitamos la ley? ¿O necesitamos a Cristo? Porque es que cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya tenemos, en nuestra vida tenemos el Espíritu Santo, y ya el Espíritu Santo se encarga de que nosotros cumplamos la ley. Entonces yo decía, y lo leía, y esta mañana, es que es muy bonita, ¿verdad?, la palabra de Dios, porque cómo te revela cosas que uno, por eso decía, cuando pensamos en la ley de Dios, pensamos en el mandamiento, o en cuando vemos en las películas, cuando el Señor le está entregando los 10 mandamientos a Moisés, esa es la ley. Pero realmente, ¿qué es la ley para nosotros? ¿Qué es? ¿Cómo debemos nosotros realmente tomar esa ley, la ley del Señor? La ley nos da conocimiento del pecado. Muestra nuestra transgresión, nuestro acto voluntario de rebelarnos contra lo que Dios dice, contra lo que Dios tiene establecido. La ley hizo visible el pecado
que antes estaba invisible porque la gente cometía pecados y no se daban cuenta que estaban cometiendo el pecado porque no había un mandato, no había una ley, no había una norma que dijese esto no se debe de hacer. La ley muestra realmente quiénes somos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en el corazón? Porque es allí donde, o no es así. La ley muestra quiénes somos. Pero la ley también, así como muestra quiénes somos nosotros, la ley también muestra el carácter de Dios. Y no todo en la ley es, o sea, la ley no es mala por mostrarnos cuán pecadores somos nosotros. Antes, la ley, al hacernos reconocernos como pecados, hace que nosotros tenemos que volver al Señor porque necesitamos de Él, por eso necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón, más que tener la mente llena del protocolo de qué es lo que tenemos que hacer bajo la ley, que es lo que que culturalmente todavía los judíos siguen practicando. Y ellos lo que necesitan es a Cristo. Entonces, en Gálatas 3, 19, 26, encontré esto. A ver. Ay, ¿qué lo hice? Voy a leerles un momentico. Gálatas. Si alguien lo puede ir buscando también. Gálatas, capítulo 3, versículo 19 al 26. Oh, no me quiere dejar leer esto. Voy a buscarla acá. ¿Alguien la tiene? Amén. Te leo, te escucho. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Puede añadir a causa de las transgresiones. La siguiente a quien fue hecha la promesa. Fue ordenada por medio de ángeles. El mediador no lo es de uno solo. Amén, dejémoslo hasta ahí. Entonces Dios es uno. Entonces la ley no es mala, la ley lo que hace es que nosotros reconozcamos que somos pecadores y que necesitamos del Señor. ¿Sí? Luego la ley es contraria a las promesas de Dios, no, de ninguna manera. La ley no es contraria a las promesas de Dios. Entonces, esto era lo que ellos estaban cometiendo, habían infringido la ley, estaban contrario a lo establecido por el Señor, tanto así que se habían olvidado de los mandatos, de todo lo que el Señor había hecho por ellos. En el capítulo 2 de Amós, ya versículo 6, dice así la palabra de Dios. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Israel y por el 4 no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Entonces aquí el Señor les dice, ustedes han cometido tantos pecados que se creen que solo el castigo era para los demás, porque cuando Amós empezó a decirle los pecados y el juicio que iba hacia las otras naciones, a las naciones vecinas, ellos creyeron que no iba a tocar con ellos porque eran Israel, porque era el pueblo elegido. Pues no. A nosotros también nos toca una porción por la desobediencia, y a Israel les sucedió lo mismo. A ellos les tocó la porción más dura por haber sido ellos el pueblo elegido y a ellos fue entregado la ley. Tenían más responsabilidad espiritual delante del Señor. Amós dice, porque ustedes vendieron por dinero al justo, se volvieron unas personas indolentes,
Al pobre lo cambiaron por un par de zapatos. Comercializaron personas por dinero y le dieron más valor a un par de zapatos que a la vida misma, o sea, que a un hermano. Entonces, el Señor por eso les dice que ustedes han cometido tantos pecados, que por 3 pecados de Israel y por el cuarto no revocaré, o sea, no estaba, el Señor estaba tan enojado que no los iba a castigar. Dice, no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo. ¿Quién es el justo? Las personas buenas, las personas que estaban, que tal vez eran las personas más vulnerables. Y al pobre por un par de zapatos. O sea, es como que hoy en día nosotros, de la necesidad de una persona que está necesitada, que está sin trabajo, que tal vez no tiene un lugar donde vivir y que de pronto darle hospedaje a esa persona, y de pronto ponerla a que de alguna manera pague esa estadía en ese lugar que nosotros le estamos dando o en nuestra casa. Eso no es realmente, es abusar de esa persona, como quien dice, de alguna manera tú me retribuyes el favor que yo te estoy haciendo, y poner a hacerle deberes a esa persona que pague de alguna manera. Entonces, dice que al pobre, dice, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Versículo 7. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes, y el hijo de sus padres se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Pisotean al desvalido, o sea, continuaban vulnerando, o sea, sobre personas vulnerables, tuercen el camino de los humildes, eran de las personas más sencillas. El hijo y el padre cometían aberración llegando a la misma mujer. Yo creo que no hay mucho que explicar para decirlo. Llegando a la mujer era el hijo y el padre con la misma mujer se acostaban. Tratar mal a las personas, tratar a alguien no con respeto, ni consideración, ni dignidad. No reconocer que los demás tienen mérito, de esto está hablando. O sea, cuando nosotros tratamos mal a una persona, cuando no lo tratamos con respeto, mire, son cosas que el Señor le desagrada, y que fueron acusaciones directamente del Señor a Israel. Pues esas acusaciones a Israel no las tenemos que poner nosotros también, porque el Señor está hablando a nosotros, es su palabra. Pasar por encima de una persona porque de pronto creer que tenemos un estatus o una posición de privilegio también está mal, porque era lo que ellos estaban haciendo. Estaban pasando por encima de personas vulnerables, de personas sencillas, personas buenas, personas pobres, personas que no tenían nada, que les quitaban, o sea, tenía más valor un par de zapatos. ¿De qué estamos hablando? De unas sandalias en ese tiempo. No los habían valorado, no los habían respetado, los habían humillado, los habían pisoteado. Entonces, así dijo Amós, que había dicho el Señor, que por esa razón es que tenían juicio. Versículo 8. Leemos el versículo 8, dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de los dioses. Le quitaban lo único que tenían. Cuando se refiere a que sobre las ropas empeñadas, o sea, le quitaban lo único que tenían, lo que tenían puesto. Retenían sus vestiduras, tal vez
obviamente siendo la única prenda que tenían ellos para beneficiarse abrigarse del frío, no les importaba nada. Entonces es como, volvemos otra vez a lo mismo, que una persona esté necesitando una ayuda y que porque vemos a esa persona necesitada, entonces, bueno, vamos a sacar un provecho de aquí y te doy, pero a cambio saco provecho también. Está mal. Es pecado. Eso está diciendo la palabra de Dios. Entonces, también el cobro de intereses, una persona que esté necesitando, que esté sin trabajo y que esté necesitando de pronto una ayuda económica y decir, vale, te dejo el dinero, pero a cambio me debes pagar tanto. De eso también está tratando este versículo. Es explotando al pobre por la necesidad que tiene. Este es un pecado de avaricia y también es opresión, porque es oprimir al necesitado. Esto es violencia económica. Y dice en la segunda parte, y se acuestan junto a cualquier altar. No les importaba quitarles al necesitado lo único que tenían, y aún así levantaban las manos, o sea, seguían adorando al Señor. O sea, ¿cómo el Señor no se iba a enojar si estaban haciendo lo malo y se sentían que estaban bien delante del Señor? Yo esto lo veía como lo hacían ya religiosamente. Eran tan religiosos que cometían el pecado y no se daban cuenta y hacían el pecado y seguían, eran como unos ladrones miserables con la necesidad del necesitado, del pobre, y ellos como si nada y seguían adorando al Señor. Y en la tercera parte de este mismo versículo dice, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. O sea, les daban vino dice, compraban el vino, eran a quienes les habían, a los mismos que les habían aplicado la usura. A ver, lo voy a leer de aquí. Este es el versículo 8, la tercera parte, cuya dice, sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Los multados eran a los que les habían aplicado la usura, los multados. O sea, como cuando a uno le ponen un parte de tránsito, lo multan a uno, le han puesto una infracción, entonces directamente a la persona que le han quitado algo, entonces estos son los multados. Nehemías, en el libro de Nehemías, él se enfureció y él denunció en ese tiempo a los nobles y a los gobernantes en una asamblea, y él exigió que devolvieran inmediatamente la usura que estaban cometiendo con los hermanos. Nehemías también hizo este reclamo cuando al pobre le quitaron sus tierras, los viñedos, y hasta los hijos se los quitaron para esclavizarlos. Nehemías también hizo este reclamo. Entonces, estamos hablando de que los ricos habían explotado a los pobres durante la construcción, cuando Nehemías estaban levantando los muros. Amén. Vamos, por favor, ahorita al versículo 9. Dice así la palabra. Yo destruí delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. ¿Quiénes eran los amorreos? Dice, el Señor les está diciendo, les recuerda, yo destruí el amorreo, y los amorreos eran enemigos de Israel. Dice, yo destruí tus enemigos.
a los poderosos amorreos, porque ellos eran guerreros feroces, eran de gran estatura, lo dice el versículo, cuya altura era como la altura de los cedros, eran fuertes, de fuerza física, considerados enemigos principales de Israel, que también fueron juzgados por Dios por sus pecados, porque también cometían pecados abominables, eran terribles estos amorreos. El Señor les recuerda, les dice, yo los libré de ellos. Acuérdense que fui yo quien los libré de ellos. Y los conquisté y les di a ustedes esa tierra para que ustedes viviesen. El Señor reclamando por medio de la voz de Amós. Y destruí delante de ellos el amorreo, cuya altura eran como la altura de los cedros y fuerte como encina, y destruí su fruto arriba y sus raíces abajo. Señor los destruyó a ellos por darles esta tierra a Israel, y les está recordando quiénes eran los amorreos y que ellos no habrían podido destruirlos, no habrían podido enfrentarlos. También les hace recordar en el versículo dice, a vosotros, a ustedes, le dice, a vosotros, os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. A ustedes yo los liberé, les está diciendo el Señor. Los hice salir de la tierra de Egipto. A ustedes allá eran esclavos, trabajaban de día y de noche por un pedazo de pan, está diciendo el Señor. Esto nos debe llevar a nosotros a reflexionar de que nosotros debemos ser humildes y recordar en todo momento de dónde el Señor nos ha sacado. Que hoy, gracias al Señor, tenemos vida en abundancia, tenemos la fe puesta en el Señor, tenemos la salvación, pero es un regalo inmerecido. Es porque el Señor lo ha querido, es porque a Él le ha placido. Y no debemos olvidarnos jamás de que somos transgresores de la ley, de que somos pecadores, de dónde el Señor nos ha sacado, y por eso Él les está diciendo, les recuerda, yo, Dios, yo el Señor los liberé a ustedes, el Señor nos ha liberado a nosotros. Dice, y conquisté esa tierra y se las di a ustedes, el pueblo de Israel. Abrí el mar rojo, lo sustenté durante 40 años en el desierto. Nunca les faltó nada durante 40 años. Y a nosotros, el Señor nos sustenta todos los días. Todos los días tenemos provisión. Tenemos milagros desde abrir los ojos, de que nuestros hijos abran los ojos también, de que ellos estén bien, de que tengan un trabajo, nosotros renovar nuestras fuerzas. Tantos milagros que recibimos a diario del Señor. Y que nosotros creeríamos que no son milagros pequeños, son regalos, son milagros grandiosos que el Señor hace, y que nosotros en nuestro afán, en nuestro diario vivir, creemos que es por derecho propio, que es la vida la que nos lo da, que es así. No es así. Ser consciente de lo que el Señor hace por nosotros en todo momento. Dice, para que entraran en posesión de la tierra del amorreo. Hoy a Israel en ese momento le dio la tierra del amorreo, de a nosotros que nos ha dado. Nos ha dado vida eterna, nos ha dado la salvación, nos ha dado un lugar en el cielo, nos ha dado un lugar a la diestra de Dios Padre con el Señor. Tantas cosas. Versículo 11. Dice, y levanté de vuestros hijos para profetas, y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice, no es así que yo he hecho esto, reclama. Dice Jehová, no es así que yo de la tierra de ustedes, de la tierra de Israel, saqué profetas.
y saqué nazareos, ustedes les he escogido lo mejor, o sea, para que ustedes representen el pueblo de Dios. Tuvieron el privilegio de tener hombres que recibieran mis revelaciones, que fue cuando el Señor escogía a los profetas. De vuestra tierra salieron los profetas para que supieran mis pensamientos, es mi reflexión. De sus hijos salieron los nazareos, y los nazareos era un voto especial de separación de una persona especialmente consagrada para servir a Dios. El nazareo no se podía cortar el cabello, no podía beber vino. Y tenemos pues muy conocido a Sansón, el gran Sansón, ¿no? Ahí tenemos de ejemplo a Sansón. Versículo 12 dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Los nazareos no podían beber vino, lo tenían prohibido, no podían, o sea, ellos tenían muchas limitaciones porque eran apartados y separados para el Señor. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. En número 6, dice, el voto de los nazareos. Habló Jehová a Moisés. Fue el mismo Señor que se lo dijo a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. En el versículo 6, para hacerlo un poco más corto, dice, todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a personas muertas, ni siquiera podían acercarse a personas muertas. En el versículo 5 dice más arriba, todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos todos los días del apartamiento a Jehová, será santo, se dejará crecer el cabello. Entonces, tenían que cumplir esas normas y mire lo que hizo el pueblo de Israel, les dio vino a ellos. Entonces el Señor está reclamando, si yo le dije a Moisés que esto era lo que tenían que hacer y cumplir, y estamos hablando de que ellos habían infringido la ley porque se habían sentido privilegiados. Nosotros somos hijos de Dios y claro que tenemos un gran privilegio y debemos sentirnos orgullosos de ser hijos del Señor. Por supuesto que sí, pero tenemos que también andar con temor. Porque el Señor también, o sea, tiene una ley para nosotros. Nosotros no debemos creernos por encima de los demás. Tenemos que ser humildes. Tenemos que, si el Señor nos dejó el estandarte tan alto, o sea, el ejemplo es Él. Humilde, fue un hombre sencillo, fue un hombre que vino a servir, fue un hombre que siendo Dios, siendo el Hijo de Dios, Él vino y se humilló. Se humilló, se expuso a los señalamientos. Cuando le hacen a uno un señalamiento injusto y uno se puede molestar y dice, ay, pero es que están diciendo esto de mí, no es así. Señor, no le importó. Los señalamientos de todo el mundo que había que crucifíquenlo. Y lo juzgaban de que él estaba diciendo que él era Dios cuando él era Dios, pero no le creían. Pues ellos hicieron beber
hicieron beber a estas personas, a los nazareos, que era el nazireato, los hacían beber. Entonces esto es más o menos como cuando es, mira, no pasa nada, tómate un poquito, tómate ese trago, no pasa nada. Pues sí pasa, porque mira que el Señor está diciendo de que no, que está pasando por alto un mandato que el Señor ya dijo que así debía de ser, y más que ellos estaban siendo apartados y separados para el Señor, nosotros también somos apartados y separados para el Señor. Entonces, pues, es lo mismo. El Señor reclama, dice, ustedes dieron vino a los nazareos y a los profetas le dijeron, no digas nada, no profetices, no digas nada. Cuando el Señor había escogido profetas, les había dado un mensaje y le decían que no profetizaran. Entonces, por esa razón estaban siendo juzgados. Debemos recordar que ellos estaban en comodidad, ¿no? Tenían abundancia económica, tenían un buen ejército, estaban bien. Tenían un buen estatus, estaban bien. Entonces, cuando nosotros no nos hace falta nada, cuando estamos bien económicamente, tenemos salud, tenemos un trabajo, no nos tenemos que olvidar del Señor. Y es allí donde las personas podemos resbalar. O sea, estoy tan bien, estoy tan bendecido, estoy bien que tengo tanta abundancia, estoy tan bendecida por el Señor, que nos olvidamos del Señor. Por eso es importante las pruebas, hermanos. Porque las pruebas nos hacen recordar que nosotros somos pecadores y que necesitamos del Señor. Y esto no significa que sea mal reconocer que el Señor nos bendice. Claro que sí, Él nos bendice. Lo que está mal es que cuando estemos bien, cuando estemos bendecidos, es olvidarnos que necesitamos del Señor. Además de que las pruebas son importantes para nuestra vida, que fortalece, nos edifica, nos hace valientes y esforzados, porque cuando tenemos tribulación y pruebas, nos volvemos valientes, nos volvemos más esforzados, queremos más la presencia del Señor, buscamos del Señor, y qué delicia la presencia del Señor. Pero las pruebas, las dificultades nos permite reconocer y no olvidar que dependemos del Señor, que dependemos de Él, que aunque estemos en las vacas gordas, dependemos del Señor, porque el Señor lo puede quitar todo en un instante. Nuestra dependencia del Señor tiene que ser constante en todo tiempo, tiene que ser nuestro refugio constante, con trabajo, sin trabajo. Porque si estamos sin trabajo, el Señor está allí supliendo. Si estamos enfermos, el Señor está allí con nosotros, que nosotros oremos, que nosotros sentamos menos dolor, que tengamos el medicamento. El Señor va a utilizar cualquier herramienta, cualquier instrumento para hacer llegar su bendición. Mire, les voy a contar una historia muy bonita que se me viene en este momento, que a mí me marcó mucho. Ese testimonio de mi madre. Mi madre fue una mujer muy humilde, de corazón, preciosa. Gloria a Dios por ella. Y alguna vez le llegué a escuchar a ella que en medio de sus dificultades económicas, cuando mis hermanos mayores en algún momento llegaron a enfermarse y ella no tenía para comprar los medicamentos, ella oraba, ella los llevaba al médico. Dice, yo los llevaba al médico, pero me pasaban la receta médica, la fórmula médica, y yo no tenía para comprar el medicamento. Pues yo oraba sobre la fórmula médica y se la pasaba sobre el cuerpo a mis hijos. Entonces es una acción de fe
de que solamente necesitamos es al Señor, de reconocer al Señor, de darle el primer lugar en nuestra vida, que es la mejor decisión que nosotros hemos podido tener, hermanos. Porque con ello estamos siendo luz para nuestros hijos, estamos edificando a nuestros hijos y estamos diciendo, de alguna manera estamos clamando al Señor, Señor, misericordia por mis hijos si no han llegado a los pies de Él. De nuestros esposos, de esas esposas que de pronto no han llegado a los pies del Señor. Entonces, las dificultades y las pruebas es un instrumento valioso que el Señor utiliza para fortalecernos y para que de alguna manera no nos olvidemos que nosotros dependemos todo el tiempo del Señor y que cuando estemos en las vacas gordas, hermanos, aún con mayor razón, ahí ya tenemos que honrar al Señor es con esa abundancia al reino establecido por el Señor. Con sus diezmos y las ofrendas, el Señor no necesita absolutamente nada, pero Él está viendo nuestro corazón. Y la obra del Señor debe continuar y debemos bendecir a otros hermanos, bendecir la congregación. Tantos necesitados, tantas personas que estaban aquí necesitadas, que estaban siendo ultrajadas, humilladas, que les estaban quitando sus zapatos, les estaban quitando su ropa. Y esto no les importaba nada, o sea, beneficio propio, el Señor lo juzga. Versículo 13. Pues he aquí, yo os apretaré, mire lo que dice el Señor, pues he aquí yo os apretaré en vuestro lugar, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Nada, absolutamente nada, se va a quedar sin reprensión, sin castigo, sin juicio de parte del Señor. Con el Señor podemos recibir tanto amor, tanta misericordia, tanta fidelidad, pero Él es un Dios fuerte. Tenemos que andar pianito, de verdad que sí. Nada de lo que podamos ser nosotros como personas con nuestra fuerza física, nuestro intelecto, nuestro dinero o un título profesional o nuestras propias capacidades, nada de esas cualidades que tengamos como personas van a servir delante de Dios si nosotros cometemos pecados, si infringimos la ley, si transgredimos la ley, si decidimos por voluntad propia desobedecer lo que Dios ya ha mandado hacer. Y ya vemos de que la ley no es mala, la ley muestra el pecado. La ley muestra el carácter del Señor. Y así como nosotros no necesitamos religiosamente cumplir la ley a rajatabla, porque lo que nosotros necesitamos es a Cristo en nuestro corazón, porque cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón ya tenemos el Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos redarguye. Es el que nos dice, esto no lo puedes hacer. ¿Qué estás viendo? Esta serie, esta película, no, esto no. El Espíritu te redarguye. Y el Señor te hace cumplir la ley porque esa es su naturaleza. Los reyes del mundo, los presidentes, toda esta gente importante del mundo, cuando se reúnen en la ONU, en todas estas organizaciones mundiales para hacer tratados y buscar hacer acuerdos de paz, y se reúnen las potencias, los presidentes más importantes, y hacen tratados y acuerdos de paz, y al final no sucede nada, o sea, todo se queda en el papel.
¿Y por qué todo se queda solamente en el papel? Porque es que ellos lo que necesitan es a Cristo, necesitan es a Jesús, porque Él es la paz. O cuando nosotros tenemos dificultades y pruebas y tribulaciones y pérdidas de nuestros familiares y estamos pasando por un mal momento, y a pesar de todas esas pruebas, dificultades, pero como tenemos al Señor en nuestra vida, el Señor nos da paz. Porque Él es la paz, y al nosotros tenerlo a Él, nosotros tenemos esa paz con nosotros. Sin Dios somos inútiles, que necesitamos la ayuda del Dios viviente en todas las situaciones adversas, por más difíciles que sean. ¿Cómo es posible que uno teniendo ni siquiera uno, o sea, cuando nosotros clamamos por nuestros hijos y es tanta ese anhelo, ese desespero, ese amor con el que buscamos clamando por nuestros hijos al Señor, y guardamos silencio, y pasan los días y en cualquier momento tú ves que el Señor está orando. Entonces, y nos damos cuenta porque incautamente ya el hijo o la hija o ese familiar empieza a dar testimonio, y uno dice, mira, yo he estado pidiendo por esto al Señor, y ahí está la respuesta, y el Espíritu Santo inquietando y moviéndose en esa plegaria, en eso que le estamos pidiendo al Señor. Voy, versículo 14. Y el ligero no podrá huir, y al fuerte no le ayudará sus fuerzas, ni el valiente librará su vida. Nada de lo que nosotros somos, hagamos, nada nos va a librar si ya el Señor ha hecho juicio sobre algo, si el Señor ya ha juzgado. No hay escapatoria. El versículo 15 dice, el que maneja el arco no resistirá, ni escapará el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo salvará su vida. Una actitud de rebeldía, de indiferencia y de ser desagradecidos traerá juicio a nuestra vida. Por eso, cuando nosotros estemos siendo bendecidos y todo esté bien, es donde más tenemos que velar. Es donde más tenemos que velar. Primero porque al enemigo no le gusta. Él está viendo cómo quiere hacernos caer. Más si él se está dando cuenta que tenemos un acercamiento genuino con el Señor, el ataque va a ser más feroz. O nos va a atacar directamente, o va a atacar a nuestros hijos con una enfermedad. Dios nos libre y pues del fallecimiento de algún familiar. Pero por eso cuando estemos en buenos momentos, tenemos que velar más, orar más, velar más. Por eso en todo momento necesitamos del Señor. El Señor quiere una reforma espiritual en nuestra vida, que tengamos un avivamiento continuo. Por ello debemos reconocer que nada es en nuestras fuerzas. Nada es en nuestras fuerzas. Por eso tenemos que ser humildes, por eso tenemos que reconocer
y darle el primer lugar al Señor en todo momento, en todo momento. Porque además todos el pueblo de Israel se habían olvidado de sus ordenanzas, se habían olvidado de todo lo que el Señor había hecho por ellos, que es lo que hemos venido hablando estos últimos días, los martes, de lo que el Señor había hecho por Israel cuando abrió el mar, cuando los sacó de Egipto, cuando los libró de las 10 plagas, cuando les dio agua en el desierto, todo, o sea, y eso, lo que el Señor ya ha hecho en nuestras vidas, nosotros no lo podemos olvidar, porque si se nos va la pelota, si se nos va de que lo que el Señor ya ha hecho por nosotros, ya vamos a empezar a ser desagradecidos. Y Israel lo estaba haciendo, lo hizo, y por eso cayó juicio sobre ellos. Por muchas cosas. Primero, porque el Señor no va a ser burlado, Él no puede ser burlado. Porque no hay pecado pequeño. Porque la paga del pecado es muerte. Y esta muerte implica una separación eterna de la presencia de Dios. Cuando vivimos en el pecado, cuando creemos que podemos pecar un poquito y regresarnos, pues no hay pecado pequeño. Dios no puede ser burlado. Que debemos, además de buscar a Dios y arrepentirnos, debemos apartarnos del pecado. Porque nada hacemos con arrepentirnos, pedirle perdón al Señor y volver otra vez al barrio. Nada hacemos. Entonces, este libro de Amós nos habla diciéndonos de que la arrogancia, la altivez, el orgullo, el tener una posición mejor de pronto que otras personas, nada, absolutamente nada de ello nos da el privilegio de pasar por encima de nadie. Que tenemos que ser humildes, que tenemos que reconocer en todo momento que el Señor, que necesitamos del Señor todos los días, todos los días. Con dinero o sin dinero, necesitamos del Señor para que Él renueve nuestras fuerzas, para que el trabajo que hacemos, que hacemos y con el que podemos cumplir nuestras necesidades de pagar nuestras facturas y estas cosas, el Señor siga bendiciendo a nuestros jefes para uno continuar con ese trabajo también, ¿no? También orar por nuestros jefes también, para que ellos tengan bendición, y ahí somos bendecidos, porque donde nosotros los hijos de Dios estamos, nosotros somos de bendición para esas otras personas. Son privilegios que el Señor nos da, pero esto no significa que nosotros tenemos que sentirnos más que nadie, ¿no? Tenerlo claro está bien, pero siempre con humildad. Amén, hermanos. Entonces, pues hasta aquí el capítulo 2. Espero que me haya podido hacer entender con lo que he aprendido leyendo este libro. Dos capítulos, pero tienen mucho que hablar, mucha enseñanza para nuestras vidas. Que es, a pesar de que esto fue en el siglo VIII, en pleno siglo XXI el Señor sigue hablando y reclamando lo mismo. Son los mismos reclamos que el Señor está haciendo. Entonces, bueno, hermanos, hasta aquí. Dios les bendiga grandemente. De verdad que es un placer poderles compartir estas reflexiones, que espero que sea también de edificación para su vida, y que el Señor haya hablado en estos versículos a su vida y nada. Dios les bendiga.